Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la charla psicoeducativa de la asociación, digo, psicoeducativa, no, perdón, de charla participativa de preguntas y respuestas con el psicólogo clínico José Antonio Aldaz. Eh, Está organizada esta charla por la Asociación TOC Zaragoza, en abierto. Podéis, cuando termine José Antonio de contestar las preguntas que les han enviado por correo electrónico, pues se procederá a contestar las que pues vosotros online pues podéis levantar la mano y preguntarlas directamente, o si no por el chat, y también aquí el presencial. Bueno, pues José Antonio Aldaz es psicólogo especialista en psicología clínica, trabaja en la Unidad de Salud Mental de Sagasta, los señores, en Zaragoza, y también en la clínica Aldaz y Vega. Es especialista en TOC, tiene publicado un libro sobre TOC, se llama Obsesiones y Compulsiones, y tiene un convenio de colaboración con la Asociación TOC Zaragoza. Entonces, bueno, ya le dejo la palabra y muchas gracias por venir a todos y a José Antonio. Bueno, muchas gracias, Jan, por la presentación. Gracias a la asociación por invitarme a esta charla. Y gracias a todos los presentes y todos los que estáis online por acudir a la misma. Vamos a empezar directamente con las preguntas, porque así luego, si hay más cuestiones o más planteamientos, podemos disponer de más tiempo. La primera pregunta que se ha enviado por correo es: ¿qué alternativas se pueden realizar al ritual para calmar la obsesión? Bueno, lo primero que hay que decir es que la alternativa de realizar un ritual para calmar la obsesión es la peor alternativa, aunque es la que más, digamos, cuando uno está ansioso tiende a recurrir. ¿Por qué es la peor alternativa? Porque el ritual de alguna manera refuerza la obsesión, le da más credibilidad, le da mucho más capacidad de retroalimentarse y de alguna manera potencia todo el ciclo obsesivo. Por lo tanto, cualquier alternativa distinta a esa sería probablemente mejor. La mejor forma de manejar una obsesión básicamente es no hacer nada, aunque eso es muy sencillo de decir y muy complicado de hacer. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos que romper, digamos, el bucle que sostiene todo el proceso obsesivo-compulsivo, que es la intrusión obsesiva, sea del tipo que sea, el malestar que nos genera y toda la reacción emocional que genera, que normalmente es desagradable, aversiva, totalmente se vive como algo totalmente desagradable, y luego pues la conducta, sea explícita, motora o cognitiva, mental, que calma y cierra ese circuito. Y ese circuito es el que se retroalimenta constantemente. Y ese es un poco el proceso que el propio trastorno utiliza para perpetuarse en el tiempo y aumentar en intensidad. Las alternativas normalmente tienen que ver con reconocer la idea como intrusiva y por lo tanto irracional, diferenciarla de preocupaciones lógicas que podemos tener por mucha ansiedad que nos genere. A continuación, de alguna manera, minimizar la reacción emocional, y eso se puede trabajar en terapia, es decir, de alguna manera que no haya reactividad emocional o que sea mínima, porque en el momento que hay reactividad emocional, nuestro sistema nervioso pone todos los recursos atencionales en ese pensamiento o en ese impulso. Es un mecanismo que tenemos todas las personas como un mecanismo que garantiza que cuando hay algo relevante en nuestra mente capte nuestra atención a través del malestar que pueda generar o a través de la reacción emocional que genere. Y evidentemente inhibir la conducta que cierra ese proceso, pues a base de no realizarla si es una conducta motora o intentar, si es un ritual mental, interferir con él con distracción o con contenidos, digamos, que compitan por esos recursos atencionales. ¿Cuáles son las claves, añade esta persona que ha hecho esta pregunta, para que la obsesión no pase a la ansiedad? Pues la mayor clave sería no tomársela en serio, aunque la obsesión tiene la capacidad de asustarnos, darnos miedo, generarnos asco, es decir, reacciones que en un momento determinado son muy potentes. Una cuestión, por ejemplo, que se puede utilizar es el humor. En algunas charlas he dicho que el humor es una forma de quitar energía emocional negativa a la obsesión. Si os fijáis bien, el humor en la especie humana se utiliza muchas veces para convivir con desgracias.
A nosotros nos hacen reír vídeos de gente que se da trompicazos y luego uno se piensa muy bien qué ha pasado ahí, probablemente ha acabado en la UCI o ha acabado en trauma con la pierna rota, pero nos da risa. Es una forma de alguna manera de minimizar el daño, ¿no? Si miráis los chistes, muchas veces son cosas y apuros que les pasan a los protagonistas del chiste. De alguna manera el humor nos sirve para... Ya Freud hablaba del humor como una herramienta, digamos, terapéutica. El humor le quita poder a la obsesión. Pero no solamente esa es la única estrategia, es un poco reconocerla como irracional y no intentar cortocircuitar cualquier reactividad. Es curioso, y ese es el mecanismo poderoso que tiene el TOC, es que una misma intrusión o muy parecidas tienen la capacidad de generar la misma o más reacción emocional negativa cuando se han producido miles de veces la misma idea y la reconocemos como irracional y la reconocemos como obsesiva, pero no nos habituamos a ella, ¿eh? Y esa capacidad que tiene el TOC hay que desmontarla pues, a través de tener la capacidad un poco de distanciarse emocionalmente de esa idea. De hecho, uno de los mecanismos que utilizan los ISRS y en general antidepresivos, IRS y duales, es precisamente adormecen la reactividad emocional y hacen más manejable y tolerable la intrusión. El problema es que cuando retiramos ese mecanismo químico, la reactividad aparece de nuevo y ese es el gran problema de los fármacos. En ese sentido, la psicoterapia desarrolla estrategias, técnicas que permiten, en este caso, a la persona, de alguna manera, tener esa capacidad de distanciamiento sin que haya un mediador químico, aunque se puede colaborar entre el mediador químico y la terapia para hacerlo más rápido y más eficaz. ¿Es necesario exponerse a la obsesión y no compulsionar para superar los rituales? Básicamente sí. Es decir, el principio básico central de cualquier intervención, sea del tipo que sea, es exponerse al contenido obsesivo, inhibiendo la respuesta ritualizada o compulsiva, que es lo que hace que la persona sea capaz de generar una dinámica antiobsesiva. Es decir, la obsesión pierde la capacidad de modular nuestra respuesta conductual, el ritual, y por lo tanto la reactividad emocional se va reduciendo a través del proceso de habituación hasta que la obsesión se convierte en una idea irracional que no tiene esa capacidad. Si conseguimos que una obsesión nos dé igual o nos genere indiferencia emocional, no vamos a necesitar hacer nada más. Si vosotros tenéis una obsesión, la reconocéis como tal y no hay ninguna reactividad, vosotros mismos os daréis cuenta que no tendríais necesidad de hacer nada más, que bueno, descartarla y ya está. Como por cierto hacemos todos, las personas que padecen TOC y las que no, con ideas irracionales que nos asaltan con cierta frecuencia en momentos determinados, pero que las reconocemos inmediatamente como irracionales, no tienen esa capacidad de vincularse con nuestro sistema de creencias como hace el TOC. TOC cuestiona, pues, en nuestro sentido, la responsabilidad, genera culpa, es decir, toca zonas nucleares de lo que creemos y lo que somos, y ese es su poder. Pero si es una idea irracional, totalmente absurda, que no toca ese núcleo duro, cualquier persona con TOC o sin TOC puede descartarla. Ese es el mismo mecanismo que desarrollamos con la terapia ante TOC. ¿Cómo nos quitamos el miedo a la obsesión sin compulsionar? Pues lo mismo, habituándonos y desarrollando una cierta indiferencia emocional hacia la obsesión. La otra pregunta es cuando se duda o rumia nuestra cabeza por el motivo que sea, si he hecho, si he dicho, si he molestado, etc., ¿qué podemos hacer para estar en paz mentalmente? Pues esto es más complicado, porque aquí hay un elemento, digamos, que se retroalimenta. La duda es un elemento que el TOC utiliza para generar un estado de imperfección mental, un estado de incertidumbre, una necesidad de cierre, una necesidad de control mental que genera bucles obsesivos o a veces también rituales de reaseguramiento o conductas de reaseguramiento más que rituales o conductas, digamos, de confirmación o comprobación. En general, el mecanismo es idéntico al que he explicado hasta hace un momento, es decir, cualquier obsesión del contenido que sea, hay que manejarla de una manera en la que vayamos neutralizando su capacidad de generar malestar y cualquier conducta consecuente que el malestar nos genera para un intento de calmarla. En realidad, al TOC le da igual el contenido. Si analizáis bien, en vuestra experiencia personal o en grupos que hayáis compartido con otras personas que padecen este problema, hay mucha variabilidad en temas, aunque se puedan agrupar por categorías. Y en esa variabilidad al TOC le da exactamente igual el contenido, siempre y cuando sea capaz de activar el circuito obsesivo. Por lo tanto, el contenido es irrelevante en el fondo.
De hecho, muchas veces cuando, por ejemplo, con tratamiento farmacológico, psicológico, tratamiento combinado, una obsesión pierde su valor, muchas veces aparecen nuevas en contenidos que antes nos resultaban totalmente neutros, pero se va pegando, digamos, la obsesividad de ese nuevo contenido y ese nuevo contenido adquiere la capacidad de generar otra vez el circuito obsesivo. Entonces, es importante entender que sea cual sea el contenido, en el fondo es simplemente una mera excusa del trastorno para jugar con estos recursos mentales, emocionales y conductuales. ¿Qué es lo mejor o lo peor que le va al cerebro para funcionar bien en relación al TOC? Hábitos, alimentación, estilo de vida. Esta es una pregunta que daría para 3 conferencias. A ver, en general, lo que mejor le va al cerebro para que el TOC no tenga tanta capacidad de hacernos daño es que tengamos un ánimo equilibrado. Y muchas veces el ánimo equilibrado tiene que ver con nuestra calidad de vida, nuestras relaciones afectivas, nuestra calidad de empleo, nuestra vida social, es decir, elementos que nutren el bienestar. Y como bien sabéis, cuando uno tiene un ánimo positivo, el TOC es menos agresivo y tenemos más capacidad de resistirnos a él. Y cuando el ánimo es más depresivo, perdemos esa capacidad de resistencia y además es más violento contra nosotros. Entonces, el estilo de vida, digamos, en ese sentido, ayudaría. Una buena alimentación, pues también, por ejemplo, el consumo del alcohol, ya sabéis que el alcohol es un depresor y otras drogas también afectan un poco el funcionamiento neuroquímico del cerebro, con lo cual el TOC suele beneficiarse de esas cosas, aunque a corto plazo nos calme. Hábitos, digamos, que reduzcan el nivel de ansiedad y estrés, como dormir una cantidad de horas razonable, pero los hábitos no hacen que el TOC se debilite, sino que hacen que igual no se refuerce, que sería distinto. Un mal hábito de sueño, consumo de drogas, un estilo de vida muy empobrecido, va a hacer que el TOC se crezca porque todo eso genera una cohorte emocional pues, que le viene bien al TOC. Pero el TOC se mide, digamos, no solamente por esas variables, sino por otras que son intrínsecas al propio problema. ¿Cuándo se puede considerar que el TOC está superado? ¿Se precisa terapia recordatorio? ¿El TOC se supera alguna vez? Sería la pregunta. Pues en un porcentaje no muy amplio, sí. En casos leves, cogidos muy a tiempo, sin que haya mucha comorbilidad asociada. Hay un porcentaje, estudios hablan en torno al 20% de personas que pueden tener un episodio de TOC y que remite con el tratamiento y más o menos pues, ahí se queda. El resto normalmente va a tener periodos de recuperación con alguna pequeña recaída. Lo que sí que hay que trabajar mucho es el tema de prevención de recaídas. Muchas recaídas tienen que ver con elementos sobre los cuales la persona puede actuar. Por ejemplo, muchas veces se relajan las medidas de control conductual sobre los rituales y uno empieza a romper un poquito esas barreras que ha creado con la terapia y empieza el TOC a brotar por ahí. Puede haber una recaída. Uno tiene que ser consciente que, por ejemplo, un porcentaje muy elevado, hasta el 50% de las recaídas en TOC, tiene que ver con sucesos estresantes vitales. La pérdida de empleo, la pérdida de un ser querido, la ruptura de pareja, etc. Y todo eso uno puede un poco prepararse o tener herramientas para manejarlo para que el impacto sea menor. También es verdad que muchas veces las recaídas están asociadas al relajamiento del tratamiento farmacológico o psicológico y entonces de alguna manera se reactiva. Casi todos los tratamientos lo que consiguen más que eliminar el TOC es encapsularlo. Es decir, la idea fundamental es reducir a la mínima expresión la actividad del TOC para que libere espacio que nos permita pues, una vida social adecuada, un entorno laboral adecuado, es decir, liberamos espacio. Pero ese encapsulamiento hay que mantenerlo porque si no tiene cierta capacidad de expandirse si uno relaja las medidas de encapsulamiento. Entonces, en ese sentido, las terapias de recordatorio podrían tener sentido en la importancia y relevancia de mantener todo aquello que hemos aprendido o todos aquellos tratamientos que nos han ayudado a tener el tema en marcha. Bueno, otra pregunta que esta tiene su mira. Opinión y esperanza sobre el nuevo avance científico en la línea de investigación de la alteración del equilibrio entre el glutamato y el GABA en los pacientes con TOC en 2 regiones frontales del cerebro. Bueno, vamos a ver. Lo primero que hay que decir es que ningún tratamiento es perfecto y por lo tanto lo que tenemos es
francamente mejorable, eso hay que reconocerlo, tanto en el ámbito psicológico como en farmacológico, por lo tanto, toda nueva aproximación psicológica o farmacológica tiene que ser bienvenida, pero también tiene que ser tomada con mucha cautela. Tanto los tratamientos psicológicos novedosos que prometen cosas que están por demostrar, pero que hay que ver hasta dónde llegan, como los nuevos tratamientos farmacológicos. ¿Por qué se está investigando en esta línea? Pues básicamente porque se hace cada vez más evidente que los tratamientos farmacológicos basados en digamos, medicaciones serotoninérgicas, pues no están cumpliendo con las expectativas, es decir, se están quedando cortos. Lo cual no hay que quitarle mérito a esas medicaciones, porque cuando no había nada de eso, era mucho más difícil muchas veces trabajar con el TOC, con lo cual fue un avance, pero es evidente que la hipótesis serotoninérgica hace aguas por muchos lados, ¿no? La tasa de recaídas es altísima en el momento que uno deja la medicación o reduce la dosis, no explica todos los elementos que, es decir, muchas veces la medicación lo que reduce es el malestar asociado al TOC, pero no reduce las conductas obsesivas, las minimiza, pero el mecanismo de obsesión, malestar, conducta ritualizada muchas veces se mantiene, es decir, está muy limitada. Y en ese sentido se está abriendo el campo hacia un área que es el glutamato, que como sabéis es un neurotransmisor cerebral. El glutamato tiene una función interesante en el cerebro, que es estimular el cerebro creando redes neuronales que activan el cerebro, ¿vale? Y curiosamente el propio glutamato, a través de una serie de mecanismos, genera el GABA, que es un inhibidor, ¿eh? Entonces es como activo, inhibo, activo, inhibo. Eso, si lo miráis bien, tiene que ver mucho con el TOC. TOC se dispara y yo intento frenar. Ese juego de hasta qué punto puedo inhibir y hasta qué punto se me dispara. Ahí están implicadas áreas subcorticales del cerebro, que sabéis que en las áreas subcorticales hay una serie de elementos inhibitorios y activadores que también tienen que ver con este proceso. Y de hecho, a nivel neuroanatómico, se cree que esas áreas del cerebro juegan algún papel en el TOC. Cuando yo, por ejemplo, me cabreo con alguien, mi área, digamos, inhibitoria frontal subcortical me inhibe el hacer algo que pueda tener pues, una consecuencia negativa. Y en otros casos, digamos, dispara mi impulsividad. Por ejemplo, en lesiones frontales se sabe que según en qué área frontal esté la lesión, puede aparecer una desinhibición conductual brutal. Yo alguna vez, no sé si he comentado, en el caso de una monja que se cayó poniendo una bombilla en el convento y se pegó un golpe en la nuca. Ya sabéis que la masa encefálica es blandita, la onda expansiva chocó contra la parte frontal y tuvo una lesión frontal. En la lesión frontal apareció desinhibición. Entonces, pues le echaba los tejos al cura del convento, pues te decía que estabas muy guapo, yo entonces era joven y ella estaba desinhibida, esas cosas, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí había un elemento, digamos, que los mecanismos de inhibición habían fallado y los otros salían, digamos, todo pues, de una manera más fluida. En muchas demencias frontales lo que aparece es la inhibición y la apatía, que es un signo, digamos, indicativo de que el tipo de demencia es más de tipo frontal. Una especie de apatía más que depresión, porque a veces se confunde con depresión, pero no lo es. Es una indiferencia hacia todo, falta de iniciativa, y es porque esas áreas empiezan a estar afectadas. Bueno, entonces, volviendo al tema del glutamato. Si hay fármacos que tienen, digamos, acción sobre el glutamato, el topiramato, el topiramax, por ejemplo, actúa sobre vías glutaminérgicas, pero sí que es verdad que ahora hay uno que se utiliza para la esclerosis lateral amiotrófica que se está empezando a utilizar en casos de TOC. Aún no está aprobado por ninguna agencia ni americana ni europea porque los datos aún no son concluyentes. ¿Podría tener lógica? Podría tenerlo, teniendo en cuenta que el glutamato y el GABA juegan un papel de activación e inhibición dentro del cerebro de circuitos neuronales, con lo cual aquellos circuitos neuronales que tengan que ver con áreas, digamos, afectadas por el trastorno obsesivo podrían verse, digamos, afectadas en un sentido positivo. No es aún el momento de tener, digamos, certeza sobre ese tema. Siempre que se lanza o se intenta lanzar por parte de la industria un fármaco, suele haber un punto de realidad y un punto de marketing, con el cual hay que ser cauteloso, pero indudablemente cualquier contribución sería positiva. Yo
en mi, digamos, humilde opinión, creo que aún no estamos en ese punto en que un fármaco se autorice inmediatamente. Yo creo que aún todos los estudios que me he ido revisando, porque este es un tema que me interesa y que también sé que ha salido en otras charlas, aún está en una fase muy, digamos, experimental y los datos aún no son del todo concluyentes, aunque sí que hay un porcentaje de mejoría que parece que bueno, pues podría indicar que esos mecanismos están ahí a favor de que se acabe prescribiendo. Probablemente lo que termine, si finalmente tiene éxito y pasa todos los ensayos clínicos, ya sabéis que un fármaco pues, tiene que pasar ensayos clínicos, aunque este ya los ha pasado porque se usa en patologías más de tipo neurológico degenerativo, probablemente el enfoque será polifarmacológico, es decir, pues seguirán utilizando los inhibidores de recaptación de serotonina o serotoninérgicos y también se utilizarán glutaminérgicos. Probablemente en esa línea se actúe como complemento. Otra pregunta es, mi TOC es de contaminación, pero no es por miedo a infectarme o coger enfermedades, sino por la sensación de asco. Alguna vez hemos comentado que no siempre el TOC de contaminación va asociado a un temor a una enfermedad o a un contagio, sino es la sensación de asco la que activa, digamos, es el desencadenante de las conductas que tienen que ver con o conductas de evitación o conductas compulsivas de limpieza o de... Entonces, me resulta muy difícil la PR porque no puedo tener contacto con nada que tenga que ver con personas fallecidas, cementerios, tanatorios, personas cercanas a alguien fallecido y no entiendo por qué, intentando racionalizarlo, pero no funciona. Porque la racionalización con el TOC no funciona, sino pues inmediatamente uno esto es absurdo y sigo para adelante. Los circuitos, digamos, que modulan la respuesta al TOC no vienen desde el córtex cerebral, que es la zona más racional. En realidad, el córtex cerebral muchas veces está subordinado a las emociones, ya no por el TOC. Si vosotros analizáis por qué hacemos las cosas, muchas veces muchas de las decisiones que tomamos tienen un alto componente emocional, aunque luego lo racionalizamos de alguna manera, pero no siempre. La razón, desde luego, no, le viene bien más que mal. Es decir, le ayuda a generar más contenido mental, que es lo que necesita, más recursos atencionales, capta más digamos, energía mental. Por lo tanto, la racionalización no es útil. Bueno, en general, los tratamientos que tienen que ver con el EPR en temas de TOC de contaminación, si el activador es la sensación de asco, la EPR funciona peor, claramente. O sea, no hay ninguna duda de que la sensación de asco es una sensación que si vosotros analicéis, porque sensación de asco tenemos todo ante ahora. Lo que pasa es que no necesariamente tiene que estar asociado a un TOC. Pues hay determinadas sustancias, consistencias, que a la gente le generan asco. Es una respuesta que se mide casi a nivel sensorial. Y por lo tanto es difícil de verbalizar o racionalizar qué es exactamente esa sensación, pero todos probablemente la identificamos en un momento determinado. Entonces, la EPRI funciona mal porque a nivel de sensaciones no puedes trabajar con contenidos, digamos, que puedas luego elaborar. Es una sensación que se impone, que además está diseñada biológicamente para apartarnos de las cosas, lo que nos da asco intentamos evitarlo o huir, con lo cual es muy difícil que la EPR tenga la misma efectividad que cuando el TOC de contaminación tiene que ver con contacto con gérmenes o agentes patógenos o productos químicos contaminantes o cosas así. Ahí es, digamos que el pronóstico es un poquito peor si se utiliza solo EPR. Ahí hay que trabajar más con temas, digamos, de la percepción del asco, el contenido en este caso de cementerios, muertos, pues probablemente hay elementos ahí que habría que trabajar a nivel mental, cognitivo, y a partir de intentar disminuir la sensación de asco para que luego la exposición funcione. Pero sería en un tratamiento de dos fases. Minimizar la reacción de asco a través de una elaboración mental de todos esos elementos que tiene la cabeza y genera asco, y después exponerte a esos elementos en un intento de que la EPR pueda ganar algo de efectividad. Buenas tardes, tengo un problema, estudio medicina y no rindo, suspendo mucho, el TOC influye en mi bajo rendimiento. Además, ¿qué tipo de examen es mejor para un TOC? ¿Un test a desarrollar o, me imagino, o texto a desarrollar? Bueno, podemos centrarnos un poquito en la sala porque si no me distraigo.
Nos lo estaba preguntando si han leído mi pregunta, porque mi madre está enferma y tengo que llegar tarde. Sí, ahora si quieres, Me lo había mandado por... pues ahora llegaremos. No sé si se ha leído los... La cuestión, como decía, es que el TOC es un gran consumidor de recursos cognitivos. ¿Por qué? Porque necesita una elevada actividad cognitiva para sostenerse. Entonces, detrae muchos recursos atencionales y además genera un malestar emocional que interfiere con los mecanismos, por ejemplo, de codificación de la memoria. Digamos que es muy tóxico cognitivamente. Entonces, en TOCs muy graves puede haber momentos incluso de desconexión, porque, digamos, uno está en su actividad mental relacionada con el TOC y uno desconecta temporalmente con estímulos. Entonces, digamos que el rendimiento puede tener que verse mermado por la actividad cognitiva o la actividad emocional, porque las dos ocupan recursos dentro del cerebro que interfieren con mecanismos de memoria, con mecanismos de atención y concentración, y por lo tanto el rendimiento académico disminuye en muchos casos exponencialmente, que nada tiene que ver con la capacidad, porque no hay que confundir capacidad con rendimiento. ¿Qué tipo de examen es mejor? Pues depende del tipo de TOC. Uno podría pensar que el tipo test es más sencillo porque hay menos elementos en los que tú actuar. Tú ves la pregunta, ves las posibles respuestas y decides. Pero, por ejemplo, si es un TOC de duda, pues va a entrar en el bucle de será la primera, será la segunda, me parece. Entonces ahí te pierdes. Y hay uno tipo rollo, pues igual es más fácil que te dejes llevar. Si es uno de repetición o reseñalamiento, si tengo que reescribir las palabras, pues el tipo rollo me va a interferir más que el tipo test, que simplemente pone una cruz aunque la marque 3 veces y va a generar menos pérdida de tiempo. Probablemente la forma de responder a esto es que dependería de cada caso. Habría que pedir una adaptación según el caso concreto de cada persona. No conozco el de esta persona que nos manda la pregunta si es de un tipo o de otro. Y habría que, en esa adaptación, pues darle más tiempo para, de alguna manera, bueno, pues poder hacer los exámenes con una mínima equidad respecto a los que no tienen TOC, porque, en cierto modo, es un hándicap al que uno se tiene que enfrentar. La mejor forma de mejorar el rendimiento cognitivo es minimizar a la mínima expresión la actividad cognitiva del TOC a través de un tratamiento efectivo que permita, digamos, generar espacio para procesar la información académica o el estudio que tengamos. Un problema, por ejemplo, con los tratamientos farmacológicos es que muchos tratamientos farmacológicos reducen los recursos atencionales y alteran un poquito el funcionamiento de la memoria. Con lo cual, como efecto secundario derivado, además del TOC, podemos tener que el fármaco también interfiere con esos recursos y minimiza y reduce un poquito nuestra capacidad. Por lo cual hay que encontrar un equilibrio entre las ventajas del tratamiento, en este caso farmacológico, y los inconvenientes. Ahí son equilibrios a veces difíciles de ver y de valorar. Desde luego, si uno está extremadamente ansioso, tener menos ansiedad va a ayudar a centrarse más, pero también el propio mecanismo de acción del fármaco reduce recursos cognitivos. Entonces, eso hay que discutirlo en este caso con el psiquiatra. Lo ideal sería estabilizar el TOC y entonces plantearse el seguir. Hola, ¿existe alguna terapia específica para afectados de TOC con un 90% de compulsiones físicas? Algunas son con pensamientos negativos y otras muchas automáticas. Bueno, en general, los tratamientos psicológicos de tipo cognitivo-conductual son mucho más eficaces cuando el peso mayor del TOC es en el lado conductual que, por ejemplo, cuando el peso mayor del TOC es en el lado cognitivo, ¿vale? Es más fácil para los tratamientos psicológicos cognitivo-conductuales modificar conductas motoras, lavados de manos, comprobaciones, que, por ejemplo, conductas rituales mentales o contenidos de racionalización excesiva o neutralización o pensamientos negativos asociados a la inducción obsesiva y demás. Con lo cual, en ese sentido, si hay más conducta explícita, en general los tratamientos sí que funcionan mejor, ¿vale? ¿Qué pasa? Que muchos rituales conductuales, motores, están tan sumamente consolidados que pasan a un plano de ejecución automática. Es decir, yo he venido aquí con el coche y no sé exactamente cómo he movido el volante, pero el caso es que he llegado aquí. Pero mi cerebro de alguna manera sabía cuánto tenía que girar el volante, cuándo tenía que enderezar, no era un proceso racional, deliberado, sino que estaba automatizado. Si probablemente lo hago racional, igual me saldría de la carretera, porque tendría que estar pensando en muchas cosas a la vez. Todos los procesos automáticos a nivel motor, el problema es que como no soy consciente si es un ritual,
estoy haciendo el ritual probablemente sin una conciencia de que estoy ritualizando. Sí que esa conducta me está calmando de alguna manera, pero no soy consciente de todo el proceso. Entonces, lo primero que hay que trabajar en esos casos donde está todo muy automatizado es convertirlo en consciente, es decir, en algo que tenga una cierta capacidad yo de ser consciente de la modulación de la conducta. ¿Cómo se hace eso? Pues, por ejemplo, yo una técnica que utilizo con algunos pacientes es grabarlos mientras hacen los rituales. Y de repente descubren infinidad de matices de los que no son conscientes. Cómo cogen la cosa, cómo ponen el dedo y dicen, pues no me he dado cuenta que ponía siempre el dedo así, o no me he dado cuenta que además hacía un gesto con el codo, porque está tan sumamente automatizado que la secuencia está totalmente alterada. Entonces, una forma de hacer consciente es hacer el ritual deliberadamente, para adquirir conciencia de cómo se hace. A través de autoobservación, a través de enlentecer el proceso, porque muchos rituales están tan automatizados que son extremadamente rápidos y eficaces en ese sentido, pero difíciles luego de trabajar a nivel de PR o a nivel de tener conciencia que está ritualizando. Entonces, desde ese punto de vista, cuando hay compulsiones físicas, en general, la mejoría debería ser, en general, mejor que si no las hay o son menores. Me preocupa tomar medicación debido a problemas cardíacos y cerebrovasculares. ¿Hay esperanza en un tratamiento sin o con pocas medicinas? Bueno, a ver, una cosa que hay que decir a favor de los fármacos es que cada vez son menos hepatotóxicos, es decir, afectan menos al funcionamiento hepático, y menos cardiotóxicos, es decir, afectan menos al problema, digamos, al corazón. También es verdad que dentro de esa afirmación, es decir, por ejemplo, los primeros antidepresivos que se fabricaron o se investigaron eran los IMAOs. No sé si habéis oído hablar de ellos, es casi prehistoria farmacológica, pero sí que es verdad que estuvieron ahí. Los IMAOs eran extremadamente cardiotóxicos. Es decir, si el paciente decidía matarse, lo tenía muy fácil. Te metías la cajita de IMAOs y te ibas, porque era de toxicidad brutal y era seguro. Los siguientes, que son los antidepresivos tricíclicos, clomipramina, seguro que todos la conocéis, el naframanil, siguen siendo bastante cardiotóxicos, pero no al nivel de los IMAOs. Pero sigue habiendo en personas con cardiopatías, con problemas cardíacos, pues se recomienda hacer un EKG, control regular de EKG, porque bueno, hay un puntito de toxicidad. Es verdad que los ISRS, fluoxaminas, fluoxetinas, todos estos y los duales son muy poco cardiotóxicos. Salvo que tengas una patología cardíaca grave que probablemente afecta a muchos otros fármacos. Desde ese punto de vista, nos hemos ganado mucho en ese terreno. Pero sí que es verdad que se puede tratar el TOC sin fármacos. Y esto lo afirmo con total tranquilidad. ¿Siempre se puede tratar sin fármacos? No. Se puede tratar sin fármacos cuando no hay mucha o no hay comorbilidad. Es decir, si no hay un trastorno depresivo asociado, si no hay un trastorno de ansiedad grave asociado, porque eso sí que debilita el tratamiento psicológico, ¿vale? Pero si no lo hay, si no hay un factor de comorbilidad elevado, se puede en muchos casos prescindir de los fármacos. También es verdad que la comorbilidad en el TOC es muy alta, en torno al 50-60% de las personas con TOC tienen mucha comorbilidad asociada con trastornos afectivos y otro tipo de trastornos de ansiedad y de otro tipo. Pero si se diera esa circunstancia, se puede plantear un tratamiento sin fármacos. Muchas veces, incluso, se puede plantear la utilización puntual del fármaco para reducir un episodio de ansiedad o un episodio depresivo leve, controlarlo, retirar el fármaco y seguir con el tratamiento psicológico. De hecho, funciona bien. Se pueden sacar muchísimos casos de TOC adelante con un tratamiento psicológico adecuado e intensivo. ¿Cuál es el problema? No que los tratamientos psicológicos no sean eficaces, es que no se dan las circunstancias apropiadas para que esa eficacia se manifieste. En TOCs muy graves tú necesitarías prácticamente todos los días sesiones continuas de trabajar psicológicamente para que el efecto sea realmente poderoso. Evidentemente, eso es muy difícil de tener y de pagar si te vas a la privada. Entonces es muy difícil de obtener. Pero, por ejemplo, en clínicas especializadas, sobre todo en el mundo anglosajón, en el norte de Europa, donde hay clínicas específicas dedicadas exclusivamente al tratamiento de TOC, muchísimos pacientes salen adelante o con una mínima medicación utilizada puntualmente en momentos puntuales para cortocircuitar procesos paralelos o directamente sin tratamiento farmacológico. Otra cosa distinta es que coexista la comorbilidad. Por ejemplo, personas que tienen cuadros psicóticos y tienen TOC.
Evidentemente, el cuadro psicótico en muchos casos requiere una medicación porque sin esa medicación puede haber un brote, es decir, ya estamos hablando, digamos, de coexistencia de patologías TOC con otras que requieren en muchos casos tratamientos farmacológicos sí o sí. Entonces, bueno, o un trastorno bipolar y un TOC. Si tú a un trastorno bipolar le quitas esa medicación, empieza a descompensarse inmediatamente. Estamos hablando de comorbilidades manejables o una ausencia de comorbilidad. ¿Qué tipologías de TOC son más sencillas de mejorar bastante solo con terapia y con qué terapia? Bueno, las tipologías que responden mejor a la terapia cognitivo-conductual, luego hablamos de otras, son normalmente aquellas que tienen un componente más conductual, que tienen componentes rituales motores, comprobar, lavarse, cualquier conducta. Fobias de impulsión también funcionan muy bien con terapia psicológica porque hay un elemento fóbico obsesivo de conductas de evitación que puedes trabajar con exposición gradual y puedes, digamos, desarrollar un impacto. Los tratamientos psicológicos son un poquito más débiles en TOCs, donde el componente cognitivo es muy, muy poderoso. Pero es verdad que se están desarrollando enfoques novedosos, que aún algunos están por consolidar, pero que, como os decía, con los fármacos que hay que tener cautela en estos también, pero empieza a haber datos, por ejemplo, se está cada vez haciendo más insistencia en los nuevos enfoques psicológicos, tratamientos psicológicos, en trabajar con metacogniciones, con el sistema de creencias, con el sistema de valores que interactúa con el TOC o que el TOC utiliza en contra del propio individuo. De trabajar con todos los circuitos cognitivos que activa la intrusión de diferentes contenidos y clases de pensamiento. Cuando ya en un día tomando un café hablamos de todas estas diferentes variantes, ¿no? Y que hay que manejar de maneras distintas. Es muy complejo. O sea, hablar de obsesiones y compulsiones es hablar del 30% del TOC. Y hay un 70% por ahí que son otras cosas. Y que tienen que ver con esas cosas, todos los elementos. Entonces, en ese sentido, terapias de ese tipo sí que consiguen ir permitiendo que las personas mejoren en el TOC con TOCs que no son puramente conductuales. Y de hecho yo en algunos casos no he tenido, digamos, muchos, pero en casos donde el TOC es puro y el paciente ha conseguido enganchar con ese tipo de terapia, sí que se observa una mejoría razonablemente importante en esos casos. ¿Alguna pregunta más? Sí, hay una pregunta, dice, tengo un trastorno obsesivo de hipersexualidad, pero no llega a ser compulsivo. ¿Puede el trastorno explicar que me resulte imposible frenarme ante una imposible infidelidad? Gracias. Es difícil de responder porque falta información para dar, digamos, una respuesta coherente. A ver, ¿hay conductas sexuales compulsivas? Sí que las hay. Hay conductas, por ejemplo, masturbatorias compulsivas, donde la persona se masturba compulsivamente, incluso con un sufrimiento emocional y físico en un momento determinado elevado, ¿no? Porque evidentemente la anatomía tiene un límite y las conductas pues también. Yo recuerdo un caso en concreto de un varón de 20 y tantos años que podía masturbarse 30, 40 y 50 veces al día. Y ahí había claramente un elemento de compulsividad. El hombre sufría, pero no podía inhibir esa conducta, ¿no? Y más que bienestar o placer encontraba un dolor intenso, pero no podía inhibir la conducta. En este caso me faltan datos y además si quiere una respuesta por privado, pues que se ponga en contacto conmigo y con esos datos adicionales podríamos responder más adecuadamente a esa pregunta. ¿Alguna pregunta más? Por aquí, por el chat, no. Si quieren levantar la mano, si quieren preguntar con voz o si no por el chat pueden preguntar. Yo tengo una pregunta que se me ha ocurrido ahora hace poco. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, que levante la mano. Sí. La pregunta es, ¿un psicólogo especialista en TOC tendría que, para tratar a un paciente con TOC de tipo escrupulosidad religiosa, o sea, obsesiones de tipo religioso, tendría que entender la religión de ese paciente? No, entenderla no, pero sí respetarla, que es distinto. El problema de los TOC que tienen componentes religiosos
es que el profesional, el terapeuta, no puede cuestionar el sistema de valores religioso, puede cuestionar la parte, digamos, obsesiva de esos valores. En el libro Obsesiones y Compulsiones, además, creo que dedico un apartado a ese tipo de TOC. Ahí lo que se recomienda es aliarse terapéuticamente con un representante de esa religión. Es decir, yo no soy quien para decir a un católico si no soy católico, o a un protestante si no soy protestante, o a un musulmán, o a un judío, o a un, me da igual la religión, qué valores están distorsionados por el TOC, que no, porque probablemente entramos en un sistema. Pues ahí, yo la experiencia que tengo, que generalmente han sido, digamos, en la rama católica, es coparticipar la terapia hablando previamente con sacerdotes. En un caso fue con el sacerdote presente en la terapia y él intervenía en la parte teológica y yo en la parte ya, digamos, obsesiva. Y en otros casos, digamos, pues a través de una coordinación no presencial. En esos casos, si no se hace así, a veces es difícil delimitar las cosas, porque yo no tengo credibilidad como sacerdote de nada y por lo tanto es más, digamos, pero un sacerdote tiene la capacidad de delimitar un poquito los excesos y a partir de ahí trabajar con esas delimitaciones desde el punto de vista terapéutico. Pero siempre que haya ese tipo de elementos hay que ser muy cauteloso porque las creencias religiosas en el fondo son creencias que no tienen una base racional. O crees o no crees. Le llaman fe en algunas religiones, en otras religiones no sé cómo lo llamarán, la católica se llama fe. Bueno, las cristianas en general se llaman fe. Pero claro, la fe es una cosa que o crees o no crees. Es cuando el TOC la distorsiona hasta ese punto en donde puedes actuar. Hay un tipo de TOC de contenido religioso donde sí se puede actuar sin sacerdotes y es, por ejemplo, en TOCs. Yo recuerdo un caso de un sacerdote en otra ciudad que tenía un TOC de impulsión en el que temía que iba a blasfemar cuando celebraba la misa. Temía que de su boca salieran palabras blasfemas. Evidentemente el nivel de tensión cuando estaba haciendo pues, todo el acto religioso era extremo. Ahí sí que puedo trabajar porque ahí no estoy en el núcleo de sus creencias, sino que hay un elemento de, bueno, de que puede perder el control y hacer algo que va en contra de su sistema de valores, de sus creencias y demás. Pero en otros sí que hay elementos, digamos, que son puramente distorsiones del TOC sobre creencias religiosas legítimas. Y entonces hay que delimitar con alguien que tenga la legitimidad religiosa o moral de hacerlo, hasta dónde llega esa creencia y a partir de dónde el TOC está interviniendo. Porque yo puedo pensar que el pecado hasta aquí está bien, pero igual eso teológicamente no responde a la realidad, sino a mi percepción del pecado. Entonces ahí puedo estar más transmitiendo mi sistema de valores que realmente lo que la religión abarca, y a veces uno, por ignorancia de cómo funcionan según qué creencias religiosas, pues evidentemente puede meter la pata. La persona que ha preguntado antes y le has dicho que puede contactar contigo, le pongo la dirección. Me mandas en privado mi correo electrónico del salud y que se Vale. ponga en contacto conmigo. Vale. Vale. Y otra pregunta es, ¿cualquier psicólogo puede tratar un TOC? A ver, cualquier psicólogo clínico reconocido como tal puede tratar un TOC, sí, legalmente sí. Es decir, no hay ningún impedimento legal para hacerlo. Igual que cualquier cirujano puede operar, ¿no? Y ya está. Otra cosa es que sea especialista en esa técnica quirúrgica o sea especialista en un trastorno obsesivo compulsivo. Eso ya es un matiz, digamos, de la responsabilidad de cada uno. Yo creo que un TOC leve, en general un psicólogo clínico sí que tiene cierta capacidad de manejarlo porque no requiere un manejo demasiado complejo. En TOCs moderados y graves yo creo que sí que es conveniente una especialización. Igual que es conveniente una especialización en trastornos depresivos, es decir, en otro tipo de trastornos, porque realmente si no pierdes un poquito de eficacia. Pero pasa en cualquier ámbito de la sanidad. Un cirujano que se especializa en determinada patología, en determinadas técnicas, es más eficaz que uno que un poco pues, se encuentra de vez en cuando un caso por ahí. El problema básicamente es que el sistema de salud no potencia la especialización, sino todo lo contrario, la generalidad. Entonces, un psicólogo clínico en un recurso comunitario, una unidad de salud mental, tiene que ver todo lo que venga, independientemente de lo que sea. Con lo cual, evidentemente, en unas cosas que tienes o más formación o más interés eres más eficaz y en otras, pues no.
pero digamos formalmente uno está capacitado. Pero, por ejemplo, igual que cualquier médico está capacitado legalmente para prescribir antidepresivos, aunque sea un dermatólogo. Y podría prescribir antidepresivos y nadie le podría decir nada, aunque no sea especialista en psicopatología, ¿vale? O sea, tenéis que entender esas contradicciones del sistema. ¿Está un dermatólogo capacitado para tratar una depresión grave? Probablemente no. ¿Puede hacerlo? Sí. Realmente nadie podría decirle que ha hecho una mala praxis, porque como médico puede prescribir cualquier fármaco, salvo aquellos que requieren un visado, que están controlados por la inspección médica, pero que son muy poquitos. Y los antidepresivos no lo son. De hecho, la mayoría de los médicos a muchos pacientes les prescriben ansiolíticos y antidepresivos sin ninguna especialización especial en nada de eso. Y otra pregunta, ¿cuál es la mejor manera de tratar un TOC acumulativo? Acumular objetos, no necesariamente basura. Muchas gracias. Pues los TOCs por acumulación, lo que no hay que hacer es ir un día con buena voluntad, 2 voluntarios y vaciar la casa, porque a los 3 meses va a estar llena de polvo. No has cambiado nada, ¿vale? Hombre, si la casa está inhabitable o a punto de derrumbarse o por motivos de higiene hay que hacerlo, pues se hace, ¿no? ¿Qué hay que trabajar? Pues hay que trabajar los mecanismos que permiten a las personas llevar un orden y llevar una capacidad de descarte, ¿eh? Entonces, hay que trabajar temas de ordenar, temas de priorizar, el apego afectivo, la dificultad para desprenderse, la dificultad para tomar decisiones. Hay que crear una infraestructura mental que luego permita ir y decir, venga, vamos a empezar por la cocina, luego vamos a la habitación y entonces empezamos con el desmontaje de eso. En ese tipo de talks hay elementos de, muchas veces no hay recursos cognitivos para gestionar esa acumulación, ¿vale? Y otras veces hay distorsiones cognitivas que favorecen esa acumulación. Alguna vez me será útil, si lo guardo algún día le sacaré provecho, apegos emocionales difíciles de entender, pero que en ese contexto tienen mucha lógica. Pues le tengo cariño, me gusta, que hacen difícil desprenderse. Entonces, lo último que hay que hacer con ese tipo de toques es forzar. Yo no haría una EPR masiva. Si no cambias primero toda la estructura emocional y cognitiva que sostiene eso. Tiene dificultades incluso para decidir pequeñas cosas, ¿no? Yo me acuerdo en un caso de acumulación que guardaba folletos del campo, del Prica y de todo esto para ver si había una oferta buena y tenía folletos de hace 20 años. Digo, esto estaba caducado, pero no tenía la capacidad, era como una dificultad para deshacerse de eso, ¿no? Entonces hay que trabajar con todos esos elementos. Una vez que trabajas con todos esos elementos, en muchos casos sí que consigues que empiecen a gestionar de otra manera y van eliminando la... Y luego lo que hay que crear es una estructura psicológica que permita mantener eso, con reglas bastante claras. Por ejemplo, algo que entra por algo que tiene que salir. Por ejemplo, la gente con acumulación muchas veces va buscando ofertas, va buscando chollos en un sentido de ganar eficacia y luego igual tiene 40 botes de alubias caducados, porque evidentemente no le da para tanto. Entonces, es un poquito también que desarrolle recursos de gestión una vez que se consigue normalizar un poco esa conducta para que no se vuelva a reproducir. En muchos casos, lo que se suele hacer es forzar un poquito el desalojo, pero no se cambian todos los parámetros y entonces al cabo de 6 meses, un año, estamos exactamente en las mismas, porque no hemos ido un poco a lo que nutre todos esos problemas. Perdón, una pregunta Sí. respecto a esto. Uh-huh. Yo estoy en un proceso de mudanza y me estoy encontrando cosas muy antiguas. Uh-huh. Por ejemplo, apuntes de la universidad, de la tesis doctoral, comunicaciones en congresos, cursos de posgrado, artículos en revistas científicas, Uh-huh. por ejemplo, objetos de quirófano, tijeras, un endoscopio de vacas y caballos, o sea, un montón de recuerdos, mis apuntes con los dibujitos hechos del útero de las vacas, de las venitas azules, las arterias rojas, el bonito, los dientes. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es que no sé qué hacer con ellos, porque yo me da pena, pero por otra parte, desde que tenía 22 años, acabé la carrera, no me he vuelto a tocar esos apuntes. Y no puedo echarlos a la basura, al contenedor de papel, no puedo. ¿Qué hago con ellos? Y con el endoscopio de vacas y caballos, que no lo voy a utilizar en la vida, ¿qué hago con eso?
A ver, todos acumulamos cosas que nunca vamos a volver a tener, pero que sabemos que están ahí. Todos. Lo que pasa es que unas cantidades manejables, ¿no? Todos tenemos, yo tengo las primeras zapatillas de mi niño. No sé dónde están, de mi hija, todo. no sé dónde están, pero sé que están en algún lado de la casa, ¿no? Las mudanzas a mí al menos me han venido bien siempre para ir eliminando capas de cosas que uno va guardando. A ver, hay dos temas. Uno, hay una impregnación de afecto a cosas que funcionalmente ya tú misma reconoces, que no usas, que no le vas a... Y que esos apuntes probablemente están desfasados, Los 4 idiomas. desfasados y todas esas cosas. Entonces, de alguna manera, pero es curioso porque hay una cuestión interesante en esto de la acumulación con carga emocional, que es que si luego te deshaces de ellos, al cabo de 6 meses ni te acuerdas. Normalmente no te acuerdas. Es decir, existe el temor de que lo voy a echar mucho de menos, pero la realidad es que luego la emoción se desprende y queda ahí y luego al cabo de unos años ni te acuerdas de que tenías eso. ¿Me aconsejas que los tire al contenedor? Sí, haciéndolo bien, no a lo bruto, pero sí. Es decir, vas a descubrir una cosa muy interesante. Te va a costar muchísimo desprenderte, vas a estar unos días como dudando de por qué lo he hecho y al cabo de mes y medio, 2 meses, ni te acuerdas. Ese es el mecanismo. Es así. El problema es, el problema no es en que tú vas a estar arrastrando de por vida esa decisión. No, no la vas a arrastrar. El problema es hacerla, ejecutarla. Y en cierto modo es sobrevivir a los días posteriores a la limpieza de una manera razonable, porque luego se diluye rápidamente esa especie de apego, muy rápidamente, ¿vale? Salvo en cosas que tengan un valor emocional crucial, pues no sé, gente, por ejemplo, que le han robado el anillo de boda de su madre, que era un objeto muy preciado porque era lo único que quedaba de su madre, y entra un ladrón y le roba y ahí arrastran pues la congoja de que tenía un valor extraordinario y único, ¿no? Y ahí sí. Pero unos apuntes, unos bolis, pues el boli con el que hacía los exámenes, que hay gente que lo guarda por ahí, porque era el que me daba suerte. Bueno, pues bien. Pero probablemente si un día lo pierdes en un traslado, pues al cabo de meses ni te acuerdas. Te acuerdas más cuando los ves y cuando estás manejándolos que cuando ya no están. Lo que me estoy encontrando. Por eso hay que aprovechar las mudanzas para estas cosas. Yo que he hecho 4 o 5 en mi vida gordas, me ha venido muy bien. Yo hace 25 años que no hacía una. Pues aprovecha. ¿Lo tiro? Vale, lo tiro. Sí. Sí, una pregunta. Dice, en mi ciudad hay un consultorio que trata con electroestimulación craneal determinados trastornos. Sirve y una psicóloga a través de tratamiento con los ojos o el iris. ¿Es fiable este tratamiento? El segundo directamente no. Irlandés. El segundo irlandés no. Es decir, no hay investigación que avale que el iris tiene algo que ver, no sé. Lo de la estimulación transcraneal hay evidencia, digamos, que aporta, sobre todo en trastornos afectivos, parece que la evidencia es un poquito más consistente que en el TOC. Hay personas que lo han hecho y no han notado ninguna mejoría, hay otros que dicen que sí. Yo creo que es un tratamiento que probablemente con el tiempo, una vez que se consolidan los datos, puede tener algún tipo de beneficio. Yo sería muy reacio a entender que ese tratamiento acabe con el TOC, pero sí que puede generar probablemente algún cuadro de mejoría en algunos casos. Y probablemente aún no se sabe todo lo suficiente de cómo son los mecanismos, digamos, intracraneales, de cómo funciona el TOC, como para que tanto cirugías como todas estas cosas que están saliendo, yo creo que hay que darles una oportunidad, pero tampoco hay que poner toda la apuesta en ello porque vamos a frustrarnos, igual que nos frustramos con tratamientos psicológicos novedosos que luego demuestran sus limitaciones o con tratamientos farmacológicos novedosos que luego demuestran sus limitaciones. Probablemente la solución al TOC es un conjunto de estrategias que incidan en diferentes aspectos y vayan mejorando la calidad del paciente, la calidad de vida. ¿Alguna cosa más? Sí. Sí, había por aquí una pregunta antes, no sé si... No, adelante. Si se me permite, 3 tips, preguntas que se pueda entender lo que considere. Las leo primero para que se pueda ir distribuyendo mejor el tiempo. Bajo su opinión, ¿cuándo considera que realmente se necesita que una persona tome medicación? A partir de un límite, una persona que pueda necesitar medicación a partir de un momento en general, sabiendo que cada persona es un mundo. Por otro lado, personas con TOC es inevitable que el cerebro consuma mucha energía o recursos. ¿Qué se puede hacer para reducir
el consumo de esa energía en el cerebro y que no se desgaste tanto la persona con sus pensamientos intrusos. Y por otro lado, para acabar, sabiendo que se ocupa mucho tiempo mentalmente, ¿qué consejos nos daría para ser más productivo en el día a día y no perder tanto tiempo cada día? Vale, gracias por las preguntas. ¿Cuándo hay que poner medicación? Yo tengo muy claro que hay que poner medicación, por ejemplo, si hay un cuadro depresivo moderado o grave asociado al TOC. Entre otras cosas porque la EPR deja de funcionar. De hecho, en muchos casos hay que suspender el tratamiento específico del TOC para atender, digamos, el tratamiento de la depresión para poder luego volver al TOC. En esos casos se podría tratar psicológicamente. Algunas depresiones reaccionan muy bien a tratamientos psicológicos que están bastante estandarizados y responden bien, pero otras veces con medicación lo solucionas y de alguna manera puedes permitir que el tratamiento... en niños, por ejemplo, sería muy cauto usando fármacos, muy cauto. ¿Por qué? Primero porque es un cerebro en desarrollo, que se está, digamos, está evolucionando. No sabemos hasta qué punto la neurotoxicidad de algunos fármacos en cerebros inmaduros. Interfiere con el rendimiento académico, como decíamos antes, porque genera pues, distorsiones, digamos, en funcionamiento de la memoria, atención y concentración. Yo ahí sería muy cauto. Y a veces me encuentro con niños en la consulta privada que van muy medicados para lo que yo creo que es el TOC que tienen, porque son ser TOC muy, muy sencillitos. Hay algunos que no, pero vamos, no suelen ser en un estadio muy avanzado. En personas adultas, si hay comorbilidad severa, sí, la medicación tiene todo el sentido del mundo. Si hay un componente, digamos, muy cognitivo y muy poco conductual, la medicación sí que ayuda a que el paciente pueda enlentecer los procesos mentales para luego trabajar con ellos psicológicamente, porque muchas veces están hiperdisparados, incluso psicológicamente es muy difícil. Y muchos antidepresivos enlentecen el proceso cognitivo y eso nos viene bien. Nos viene bien porque esos contenidos son más manejables y luego puedes trabajar con ellos. Por ejemplo, ahí estaría indicado. En TOCs muy, muy, muy graves, donde hay componentes de lentecimiento, bloqueo motor, bloqueo cognitivo también, porque la medicación sí que es verdad que desbloquea esos elementos. Pero muchas veces la experiencia que tengo es que TOCs, incluso relativamente complejos, pero sin comorbilidad, han salido perfectamente con un tratamiento psicológico sin necesidad. En algunos TOCs, si aparece un cuadro de ansiedad, un cuadro depresivo con un mínimo de medicación muy limitada en el tiempo, hemos salvado ese escollo y tiramos para adelante. Y es más, tengo bastante experiencia en personas que llevan 15, 20 y 30 años con medicación, pero sin tratamiento psicológico, con un TOC controladito, pero activo, que se inicia un tratamiento psicológico, da buen resultado, se retira la medicación y hasta mañana. Y ahí se acaba el problema. Y yo he dado de alta a muchos pacientes que algunas veces me encuentro por la calle, pues que les preguntas qué tal, te dicen, pues bien, bien, pues hago una cosilla, la controlo, sí que tengo que hacer y tiro para adelante. Y llevaban 15 y 20 años con medicación antidepresiva sin más. Y no había impactado realmente en el TOC. Entonces, dentro de ese conjunto de elementos, alguno más que probablemente si me parara, pues estaría la respuesta. Respecto a la energía, si te metes en internet, hay cosas interesantes sobre el metabolismo cerebral en TOC versus población no TOC, ¿no? Y ves que sí que hay, digamos, más colores rojos en el TOC y más tenues, más fríos, menos actividad de metabólica en los cerebros no TOC. Por lo tanto, ¿cómo conseguimos que el cerebro consuma menos energía? Debilitando el TOC. Hay un estudio muy interesante que algunas veces he mencionado, bueno, un estudio que se ha replicado varias veces. Se cogió dos grupos de personas con TOC y aleatoriamente se asignaron a un tratamiento farmacológico y a un tratamiento psicológico, puramente farmacológico o puramente psicológico. En aquellos respondedores al tratamiento farmacológico se observó que el metabolismo de las personas con TOC, con el tratamiento farmacológico, volvía a cierto grado de normalidad cuando respondían bien al tratamiento. Es decir, el metabolismo se modificaba con el tratamiento farmacológico y entonces había una hipoactivación metabólica, ¿no? El cerebro se calmaba de alguna manera. Pero cuando utilizabas solo tratamiento psicológico en el grupo de pacientes TOC que también respondían al tratamiento, evidentemente los que no respondían no había cambios, se observaban exactamente los mismos cambios metabólicos. Es decir, estamos probablemente ante dos vías distintas de conseguir cambios bioquímicos en el cerebro. Una a través de la bioquímica y otra a través de la terapia, que también produce cambios en el funcionamiento metabólico.
Entonces, bueno, eso es interesante porque apunta un poquito que probablemente no son tan opuestas las cosas, aunque puedan parecer muy dispares. Probablemente estamos de alguna manera por diferentes vías actuando sobre mecanismos muy similares. Y eso a mí me parece algo muy relevante, ¿no? De cara a cómo puede responder una terapia farmacológica o una psicológica sobre mecanismos, en este caso comunes, a nivel metabólico precisamente. Y la tercera, la productividad depende del estado de activación del TOC. Si la activación es muy alta, es muy difícil que el cerebro sea productivo. Sea productivo a nivel de rendimiento cognitivo, pero incluso a nivel de hábitos de la vida cotidiana, porque van a estar interferidos constantemente por rituales, por intrusiones, por oscilaciones anímicas, por elevaciones de la ansiedad. Entonces, mantener las rutinas es una batalla muy ardua para una persona con un TOC muy activado, es muy arduo. Entonces, hay que intentar, en la medida de lo posible, la única solución real es minimizar todo lo que se pueda del TOC para liberar energía, espacio, capacidad de organización. Ten en cuenta que la capacidad de planificación está en el lóbulo frontal y el TOC también tiene muchos componentes del lóbulo frontal, con lo cual hay elementos, digamos, que probablemente estén chocando unos con otros cuando el TOC está hiperactivado y la capacidad de secuenciación, organización, planificación también esté, digamos, afectada en ese sentido. Entonces, debilitar el TOC es la solución. No hay una posibilidad de que el TOC esté hiperactivado y yo sea eficaz y funcional. Es muy difícil, eso es prácticamente imposible. Sí, hay otra pregunta. ¿El TOC con sensación de asco es habitual? ¿Dónde puedo buscar ayuda? No sé qué terapia me vendría bien. Necesito encontrar la forma de mejorar. Gracias. No es tan prevalente como el temor a la contaminación por gérmenes o por productos químicos tóxicos y demás, es más excepcional, pero sí que se suelen ver. Las terapias lo que requiere es una adaptación, es lo que explicaba antes, es decir, no podemos hacer una EPR al uso habitual de que me expongo, tolero la ansiedad y demás, porque aquí no hay ansiedad, o si la hay, digamos, tiene una jerarquía inferior al asco, el asco predomina. Con lo cual la EPR no genera, la habituación al asco es más difícil que la habituación a la ansiedad. Uno se habitúa antes a la ansiedad que al asco. Entonces hay que modular un poquito cómo se percibe ese asco, cómo se centra la atención en ello, qué tipo de elementos están ahí que generan asco. Es decir, habría que un poco trabajar con la sensación de asco antes de hacer la exposición. Sería un cambio de orden de factores y un poquito modular eso. El problema de las sensaciones es que son totalmente indefinibles. Por ejemplo, hay otro tipo de TOC que también tiene un componente de sensación más que de articulación mental, que es el de cómo debe estar las cosas, el just right, ¿no? El cómo debe ser. Entonces, en un TOC de orden normal al uso hay criterios. Pues me gusta por colores, por formas, por simetrías, por tal, por cual. Con lo cual tú puedes trabajar con esos elementos porque son elementos que puedes formular, reformular. Pero claro, cuando yo estoy ordenando y hasta que no tenga la sensación de que está como tiene que estar, ¿cómo acoto eso? Entonces ahí es más difícil porque estás trabajando con sensaciones. Entonces ahí hay que trabajar más a un nivel sensitivo, en cierto modo. Es decir, esa rigidez, esa inflexibilidad, pues transformarla un poquito en ser más tolerante, en tolerar ese puntito de no cierre. Las sensaciones son o no son, entonces es más difícil modularlas, pero bueno, se puede trabajar sobre ello. Y otra pregunta, a ver que esta pregunta al final no la entiendo muy bien, pero bueno, yo creo que se entiende todo. ¿Es recomendable que la pareja sea conocedora del TOC o puede ser contraproducente por crearse una hipervigilancia en caso de crear conflicto por el TOC? No lo entiendo, pero se entiende, ¿no? Más o menos. A ver, ¿debe la pareja conocer que uno tiene TOC? Pues evidentemente, si interfiere en la vida de pareja o en la vida familiar, sí, porque si no, no va a entender algunas conductas o algunas reacciones. Pero claro, dependerá de la pareja, de cómo sea la relación de pareja, de unas variables que, es decir, no hay una respuesta determinada. Si tú tienes una mala relación de pareja, en un momento determinado el TOC puede ser un arma más de arrojadiza en la relación, con lo cual ahí no va a haber mucho beneficio. Si tú gestionas tu TOC internamente y no trasciende más allá de tus rutinas, pues eso ya es a discreción de uno si quiere compartir eso o no con la pareja. Si es una pareja que entiende el TOC y ayuda al paciente, pues sería beneficioso, porque evidentemente si no te reasegura, si no te critica, pero tampoco te permite, digamos, que invadas el espacio familiar, pues sería una buena
estrategia que tu pareja te ayudara en ese sentido porque te va a ayudar a ti también a contener tu propio TOC. Si es una pareja que te reasegura, que para no verte angustiado hace por ti los rituales, pues entonces no está ayudando mucho. Entonces, depende un poquito de todas esas variables y de alguna más seguramente. Pero en general depende también un poquito bueno, de lo evidente o no que sea que tienes un TOC. Es difícil esconder cuando tiene un TOC, sobre todo a la pareja. Igual a un señor que pasa por ahí, pues sí, pero a la pareja es difícil porque al final siempre estás en algún momento crítico, en un momento difícil y bueno, pues eso se nota. Bueno, nos quedan 5 minutos. Yo tengo una pregunta por ahí, pero si alguien tiene una pregunta por aquí. Se me acaba de ocurrir que si cree que el TOC, por el hecho de existir, se merece que como contraprestación sea gratificado con algo, con algún tipo de gratificación que vaya a calmar en el cierto de algún modo la ansiedad que hace padecerlo. Si cree que por el hecho de tener un TOC crónico que en el día a día puede considerarle ansiedad o malestar, cree que por el hecho de existir nos ganamos o cree que es contraproducente el contrarrestarlo con algún tipo de gratificación como instantánea, como algo de ocio superfluo que vaya a hacer un poco el distraernos en nuestro día a día para dejar de pensar en ese malestar, o lo puede reforzar negativamente diariamente en tal caso. No, a ver, yo creo que todo lo que aporte bienestar emocional, sea lo que sea, viene bien a todo el mundo. Y si uno tiene un TOC, pues mejor. Si cabe, pues es un momento, media horita, una hora y media que estoy en otra cosa, me divierto, me lo paso bien. Sí, hombre, si no estamos hablando de drogas, entonces estamos hablando de otro tema. Pero si es ocio, si es algo lúdico, evidentemente sí, deporte, cualquier actividad que ayude un poquito a generar un pequeño oasis ahí en el tema. Luego hay otra cuestión que yo creo que eso sí que habría que reivindicar. Yo creo que una persona con un TOC grave o crónico, que normalmente suele ser grave, pero eso es crónico, sí que requeriría una serie de ayudas económicas al empleo, reconocimientos, digamos, que favorezcan. Porque claro, tú no compites igual en una OP con un señor que no tiene ningún problema y tú que tienes que estudiar el doble de veces con doble de dificultades para obtener la misma plaza. Deberían facilitarte pues, un cupo pues, por ese tipo de cosas. O si tu empleabilidad se ve mermada porque el tipo de empleo al que puedes aspirar está condicionado por el TOC, ¿vale? De hecho, una de las cosas, uno de los criterios que utiliza la Organización Mundial de la Salud para entender que el TOC es una de las 10 patologías más discapacitantes es porque reduce la capacidad que tiene uno de estudiar y de trabajar, que son los dos elementos que te permiten un bienestar económico o una cierta estabilidad laboral y social a posteriori, con lo cual incide en el núcleo esencial de lo que es el proyecto de vida de una persona. ¿Entendido? Que no hay muchas patologías que afecten a eso. Algunas hay, pero el TOC especialmente incide en eso, que afectan mucho. Entonces, muchas personas pierden el empleo, otras muchas tienen que recurrir a empleos muy básicos para el nivel de formación que tienen o el nivel de capacidad que tienen, porque el TOC no les permite empleos de una alta complejidad porque interfiere con todas las cuestiones de toma de decisiones o de intensidad de trabajo y demás. Entonces, tendría que haber algún tipo de contraprestación o reconocimiento que facilitara un poquito, pues eso, que te ves limitado no porque no quieras o no puedas, sino porque el TOC no te deja. Pero cualquier actividad social, lúdica, deportiva, que te genere un rato de bienestar, un rato de que estaba en otra cosa, o un rato en que mi cabeza no estaba aquí, sino donde me lo he pasado bien, vamos, abusa de ello, no tengo ningún problema. Ahí no hay ningún problema. Todo lo que puedas, sin más. A ver, la última. ¿Puedo hacer un apunte respecto a esto último? Yo he pasado 2 años metida en casa con un TOC de contaminación severo. Ahora lo estoy gestionando bastante bien. He vuelto al gimnasio donde iba antes y hago bastantes actividades deportivas, de baile, también hago literatura, teatro, idiomas, o al billar, al futbolín. Y todo esto me ayuda bastante, todas estas actividades, a centrarme en las cosas que estoy haciendo. Y he vuelto a hacer todo lo que hacía antes. No sé cuánto me va a durar, porque si tendría otro brote o no, tengo unos más de 20 años graves.
pero yo intento hacer todas esas cositas que me gustan Ujú. y me está yendo bastante bien. Y luego porque Sí, iría en esa dirección un no poquito sé, el planteamiento. claro, pues, Sería, es una buena contribución. ¿Alguna cosa más? Sí, la última pregunta, muy breve. ¿Qué se considera un TOC grave? Un TOC grave depende del criterio que apliques. Puedes aplicar un criterio clínico en el que, por ejemplo, haya una elevadísima intrusión obsesiva con niveles de malestar desbordantes, crisis de ansiedad y con una cantidad de rituales tan incapacitante que la persona no podría, digamos, llevar una vida normalizada. Pero también un TOC grave puede ser un TOC grave que afecte funcionalmente a la persona. Es decir, la gravedad igual no sería ya tanto por el perfil clínico, sino porque igual interfiere en aspectos básicos que permitan la funcionalidad. Tú puedes tener un TOC de contaminación moderado clínicamente, pero que te impida, por ejemplo, trabajar en un ámbito, digamos, público, porque siempre hay elementos que te van a tensionar. Igual, clínicamente no es de una gravedad extrema, en tu casa más o menos te apañas bien y todo funciona estupendamente, con lo cual no hay una actividad cognitiva brutal y unos niveles de malestar brutales, pero según sales por la puerta de tu casa estás incapacitado porque no puedes tocar nada, no te pueden tocar, no puedes manejarte en ningún ámbito y te genera tal disfuncionalidad que es grave, pero es grave por el impacto funcional. Entonces, y hay veces que se dan las dos cosas, clínicamente muy grave y funcionalmente con un impacto brutal. Pero el impacto funcional no siempre es exactamente una correlación directa entre la gravedad clínica, depende qué áreas te toque el TOC. Si es un TOC, por ejemplo, mágico supersticioso, que te afecta igual, pues si hago esto, pues mi padre, mi madre o mi hijo, pues tal, pero en el resto de áreas no te impide interaccionar y tal, probablemente la funcionalidad sea buena, aunque igual tengas ahí el TOC activo todo el día. Pero hay otros TOC que te impedirían literalmente hacer nada más que generar un espacio donde el TOC no se active demasiado. Y ahí está bien el TOC, pero en el momento que desbordas ese ámbito, el TOC ya no te deja porque, bueno, pues porque interactúa directamente con esos elementos necesarios para mantener un empleo, para tener una relación social, una relación de pareja, para hacer mil cosas, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por participar a todos. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos.